¿Conoces la parábola de los trabajadores de la última hora? ¿Y cuál es su relación con la transición planetaria? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hacer una breve análisis de la parábola de los trabajadores de la última hora. Para crear el guión de este video, utilicé como base la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría destacar que mismo siendo más conocido por campañas como el Octubre Rosado para prevenir el cáncer de mama o fechas conmemorativas como el Halloween, octubre también es el mes internacional de la concientización y sensibilización de las pérdidas estacionales, neonatales e infantiles. Estoy pasando por un caso de esos en mi familia y quiero expresar mi solidaridad a todos los papás y todas las mamás que han pasado por la prueba de la desencarnación de sus bebés. No hay palabras para aliviar este dolor, pero con el tiempo aprendemos a vivir con él y lo importante es seguir un día a la vez. Quiero dejarle mi beso a mi sobrina Maite, que actualmente vive en una guardería en el plano espiritual, siendo cuidada y guiada por espíritus de luz. A mi hermano y a mi cuñada, los amo y estoy siempre aquí para ustedes. Y antes de hacer la explicación, voy a leer la parábola para que sea más fácil de entender. Parábola de los obreros de la última hora. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió de madrugada a contratar obreros para su viña, habiendo acordado con los trabajadores que pagaría a cada uno un denario al día, los envió a la viña. Volvió a salir a la hora tercera del día, y cuando vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada, les dijo: Ide también a mi viña, y os pagaré lo que es razonable. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora novena del día e hizo lo mismo. Saliendo de nuevo a la hora undécima, encontró a otros que estaban desocupados, a los que dijo: ¿Por qué se quedaron allí todo el día sin trabajar? Y dijeron que nadie los había contratado. Entonces les dijo: Ide también vosotros a mi viña. En el final de la tarde, dijo el dueño de la viña al que cuidaba de su negocio: Llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos hasta llegar a los primeros. Entonces vinieron los que solo habían llegado hasta la hora undécima y recibieron un denario cada uno. Cuando llegó a la vez de los que habían llegado primero, pensaron que recibirían más, pero solo recibieron un denario cada uno. Cuando lo recibieron, se quejaron al amo de casa, diciendo: Estos últimos han trabajado solo una hora y les das tanto como les das a los que soportaron la carga del día y el calor. Pero el dueño de la viña respondió y dijo a uno de ellos: Amigo mío, no te hago ninguna injusticia. ¿No te has puesto de acuerdo conmigo para recibir un denario por tu día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a estos últimos lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta fue otra de las parábolas donde Jesús nos trajo muchas ideas y también nos revela algunas situaciones que aún estaban por suceder para que nos guíe y nos permita ser más conscientes de las oportunidades que se nos dan y cómo aprovechamos de este tiempo. Tenemos muchos aspectos que podemos abordar en esta parábola. Probablemente haré un otro video más adelante con la segunda parte del tema. Otro dato importante es que el día judío se fijaba a partir de las 6 de la mañana. Era el mediodía la hora sexta y la hora undécima correspondía a las 5 de la tarde. Y la hora para salir del trabajo era a las 6, en las primeras sombras de la noche. Y es por eso que el título de la parábola se refiere a los obreros de la
última hora. Y para comenzar el análisis de la parábola extraída del Evangelio de Mateo sobre una visión que trata del momento de la transición planetaria. Esta parábola nos habla de la invitación al trabajo que el Señor ha hecho y hace por las diferentes categorías de siervos a lo largo de los siglos. El reino de los cielos es el estado de plenitud espiritual que se alcanzará de forma activa, perseverante y valiente. El ser humano alcanzará el estado de perfección a través del conocimiento y la transformación moral obtenida en innumerables reencarnaciones y también en el plano espiritual. Pero, ¿por qué el símbolo de la viña es tan presente en el contexto del Evangelio y del Espiritismo? El Espíritu de la Verdad dijo a Allan Kardec que colocara en los prolegómenos del Libro de los Espíritus el símbolo de una viña, ya que era un símbolo ampliamente utilizado desde los tiempos del Evangelio como referencia a la obra del Espíritu. Los sabios judíos hicieron mucho uso de esta simbología de elementos materiales cotidianos para traer preguntas y reflexiones espirituales. Ellos buscaban elementos que pudieran hacer una comparación con los asuntos espirituales de la vida. Así que pensaron que todo lo que existe materialmente se descompone con el tiempo. Y entonces, ¿dónde ellos podrían encontrar algo que pudiera representar el elemento espiritual? Bueno, fue entonces que recordaron del vino, que cuanto más tiempo pasa, más valioso y sabroso se vuelve. Y es por eso que el símbolo del vino, la uva y la viña se utilizan tan a menudo en el contexto del Evangelio, porque cuanto más tiempo pasa el espíritu, más evoluciona y se perfecciona. El dueño de la viña, que es el padre de la familia, sería Dios. El administrador es Jesús, que pone a servicio, a disposición del trabajador, que seríamos nosotros. Y también proporciona el lugar donde debemos actuar, que sería el planeta Tierra. Y por último, la forma y cuantía de la remuneración. A ese trabajador se le da la oportunidad de progresar en la tarea que se le asigna, seleccionada en base a sus experiencias. El trabajo representa la adquisición de las virtudes que deben ennoblecer nuestras almas. La meta divina es la búsqueda de la perfección, una evolución espiritual definida desde el inicio del proceso de humanización del principio inteligente, cuando los espíritus eran simples y ignorantes. Las condiciones esenciales para los trabajadores son la constancia, el desinterés, la buena voluntad y el esfuerzo en el trabajo que han emprendido. Los obreros del Señor somos los obreros de la mies de Jesús, los espíritus que renacerán durante el periodo de transición del planeta para cooperar en la obra de la regeneración. El trabajador de última hora es el individuo que realiza todas las tareas que le corresponden en el mundo, con dedicación, sacrificio y con amor. El ajuste de cuentas es el momento de medir los resultados, verificar el progreso efectivo o la mejora espiritual del trabajador, teniendo en vista a las inversiones futuras y a los próximos planes de reencarnación. La noche que se acerca se relaciona con el fin de una existencia física, con el cierre de un ciclo evolutivo. Los salarios justos de quienes han trabajado en la viña son los mismos para todos los trabajadores, independientemente del número de horas que haya trabajado. De la mañana a la noche, los que trabajan una sola hora no merecían un salario más bajo, dada la calidad del trabajo. Cada hora de trabajo representa una encarnación o un periodo de aprendizaje. Una vez que entendemos que el simbolismo de esta parábola de Jesús trae varias enseñanzas y ejemplos en la pluralidad de existencias, el Señor nos llama siempre a su viña, invitándonos a un trabajo edificante en la práctica del bien. Desde la primera hasta la última hora, todos los trabajadores de la viña del Señor tienen derecho a un salario, pero es necesario perseverar y estar a su disposición. Si rechazas el trabajo, no recibirás el salario. Si malgastas tu tiempo, no habrá trabajo en la viña.
porque tendrás que empezar a aprender de nuevo y cuando esté mucho más dispuesto podrás salir al vasto campo y trabajar a cualquier hora del día. Hasta la última hora será el momento de obtener el salario, una oportunidad en la inmensidad del tiempo antes de la eternidad. Los obreros de la primera hora son los profetas, los iniciadores que han marcado las etapas del progreso. Estos recibirán la misma recompensa que los últimos, que se beneficiaron de los trabajos intelectuales de sus predecesores. Muchos de los que reviven hoy revivirán mañana para terminar la obra que comenzaron en la antigüedad. Regresan más iluminados y avanzados. Ya no trabajan en la parte inferior, sino que en la parte superior del edificio. Llamado a rendir cuentas, el espíritu percibe la continuidad de la tarea interrumpida, pero que siempre puede ser retomada. La parábola trata del germen del futuro de la solidaridad que une a todos los seres presentes con el pasado y con el futuro. La parábola también nos advierte contra la envidia y nos advierte contra la ambición desmedida, que crea tensiones psicológicas, insatisfacciones, ansiedad y amarguras, no solo materiales, sino también espirituales. Todos somos trabajadores de la última hora. Muchos de nosotros, solo ahora, al final de los tiempos, nos hemos convencido de la verdad y hemos comenzado a trabajar antes de que el día termine en la oscuridad de la noche. Hay quienes empezaron a trabajar a las 6 de la mañana, siglos antes de nosotros. Estamos contribuyendo con nuestra parte al esfuerzo global y nuestra remuneración será igual a la de aquellos que han estado trabajando desde el amanecer. Esta remuneración, en este caso, es un planeta en mejores condiciones, más evolucionado, con más amor y igualdad. Los seres superiores nos estimulan, sintiendo que también nos hemos unido al equipo de los que luchan por el bien. Lo que cuenta es la calidad de nuestro esfuerzo, porque mientras trabajamos por la iluminación de los demás, nuestros espíritus también reciben un poco de luz y de amor. Los que trabajaron por nosotros para recibir el mensaje de esperanza continuaron sus esfuerzos, porque ellos sabían que un día nosotros también despertaríamos a la verdad. La parábola nos muestra que existe un plan maestro sabio e inteligente que define el proceso evolutivo de la humanidad. Nada se hace de forma improvisada u ocasional. Implica un estudio serio, planificación y estrategia para que el éxito esté asegurado. El planeta no es un barco fuera de control. Las colectividades humanas tienden a caer en el desorden, pero las leyes que presiden los destinos de la casa terrenal se expresan con absoluta armonía. Esta verificación nos ayuda a comprender que la tierra es la viña de Jesús. Allí vemos al Maestro obrar desde los albores de los tiempos y allí asistimos a la transformación de las criaturas que de experiencia en experiencia se integran en su amor divino. La reencarnación debe ser vista como la manifestación del amor y la justicia divinos. Es una oportunidad importante para que el espíritu enmiende los errores del pasado, reajustando a las leyes de Dios y al mismo tiempo al deseo de progresar a través del desarrollo de valores morales y intelectuales. Los elegidos serán los primeros en el reino de los cielos, porque supieran aprovechar al máximo el trabajo en la viña del Señor a lo largo de las sucesivas reencarnaciones. Ellos no tenían miedo de las luchas o desafíos que planteaban las pruebas, y siempre actuaban como estudiantes diligentes. Estos son los trabajadores de la última hora, y tienen derecho a un salario, pero su buena voluntad debe haber sido puesta a disposición de quien tuvo que emplearlos. Y su demora no debe ser el resultado de la pereza o de la mala voluntad. Tienen derecho a un salario porque desde el amanecer ha estado esperando con impaciencia a quien por fin lo llamaría a trabajar. Laborioso, lo único que faltaba era el trabajo. Tuvieron la opción de desistir de intentarlo y regresar a sus casas cuando se dieran cuenta de que se acercaba el fin del día. Pero ellos persistieron y se quedaron allí dispuestos a trabajar. La parábola de los obreros de la viña
debe servir para nuestra reflexión por el conocimiento que tenemos sobre la realidad espiritual y la necesidad de practicar la caridad, que son base de la transformación moral. En ese sentido, siempre es útil recordar esas recomendaciones del Espíritu de la verdad. Se acerca el tiempo en que se cumplirán las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad. Bienaventurados los que han trabajado en el campo del Señor con abnegación y por caridad. Y eso nos lleva a preguntar, Jesús, ¿ya me ha llamado a trabajar? Muchas personas esperan una llamada muy formal de Jesús, tal vez un correo electrónico, una videollamada, o que Él simplemente toque a la puerta de su casa para que puedan seguir al Maestro. Y mientras eso no sucede, continúan rechazando las invitaciones o simplemente las ignoran. En el prefacio del libro Pablo y Esteban, psicografiado por Chico Javier, Emmanuel nos informa que todas las criaturas menos rudas reciben su llamado personal al servicio de Cristo. Y este llamado no es siempre un llamado a ser cristiano, sino más bien a trabajar en la viña de nuestro Padre y Creador. Porque hay obreros en todas las razas y credos. Algunos incluso declaran que no creen en nada, pero en sus corazones son buenas personas que practican la reforma interior y la caridad hacia los demás. Esos trabajadores son todos aquellos que vislumbran el progreso de la humanidad, el bien común, la fraternidad, la educación y todo lo que edifica. Emmanuel añade, las formas de invitación pueden variar, pero la esencia de la apelación es siempre la misma. En el capítulo 24 del libro Instrumentos del Tiempo, psicografiado por Chico Javier, Emmanuel también habla de las llamadas y nos informa que las llamadas del cielo resuenan por todas partes, sin palabras, sin conmoción, sin ruido. Es la dureza del corazón la que te invita al ejercicio de la piedad. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, cuando recibimos noticias que hablan de la dureza del corazón de nuestros hermanos, la noticia de un crimen hediondo, recibimos esa noticia como una llamada del Padre? Para no alargar demasiado el video, voy a resumir la historia. Hace unos 13 años, hubo una tragedia en una escuela de Brasil. La noticia corrió durante varios días en la televisión nacional y fue después de ver ese artículo que decidí comenzar a frecuentar un centro espírita y comenzar a estudiar la doctrina. También es importante tener en cuenta que esta invitación suele ser a lugares a los que no queremos ir. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 18, Jesús dice a Pedro, Pedro, te llevaré a donde no quieras ir, sino a donde necesitas estar. En la cuestión 851 del Libro de los Espíritus, la espiritualidad nos informa que la fatalidad solo existe en la elección de sufrir tal o cual prueba que el espíritu ha hecho al encarnar. Al elegirla, el espíritu se traza una especie de destino que es la consecuencia misma de la situación en que se encontrará. Me refiero a las pruebas físicas, porque con respecto a las pruebas morales y a las tentaciones, dado que el espíritu conserva su libre albedrío acerca del bien y del mal, siempre es dueño de ceder o de resistir. Y de eso concluimos nuevamente que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito y que debemos mantener nuestra fe y seguir adelante, porque el propósito de esas pruebas no es agradar, sino educar y libertar. ¿Podría ser que Jesús está confiando en mí y yo no estoy respondiendo? ¿Me quejo de mi tarea? ¿Estoy dando lo mejor de mí en la viña del Padre? ¿Estoy dejando mis asuntos para cuidar la vida de mi hermano? También es importante tener en cuenta que no solo somos los trabajadores de la última hora, sino que también seremos los trabajadores de la primera hora de una nueva fase del planeta Tierra. Y en nuestro próximo video vamos a tomar otro descanso con la transición planetaria y vamos a tener el segundo video de psicografía relatando otra historia de la vida en el plano espiritual. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así
estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.